Muy buenos días, gente. Hoy nos encontramos en este canal llamado Los Mentalistas y hoy tenemos a la gente presente como a Caro López. Yo soy Ana Kuz y Neler Reyes. Y aquí su presentador Joshua Alonso. Hoy les venimos a presentar un tema algo interesante y poco hablado en la sociedad. Bueno, sí se habla, más no es tan común claramente. La esquizofrenia. ¿De qué más vamos a hablar, Ana? ¿Sabes? Vamos a hablar igual de la enfermedad de Huntington. Ok, ¿y tú, Nelly? Igual del impacto en estas enfermedades neurodegenerativas, puesto que estas perjudican al individuo en su día con día. Entonces vamos a adentrarnos un poco más para que se informen un poco de cómo va esto, ¿no? Sí. Bueno, se sabe que la genética y su impacto en las enfermedades neurodegenerativas, pues es bien sabido que existen muchas las cuales perjudican al sistema nervioso, que le permite funcionar en su cuerpo. Para quienes no sabían, en esas influyen los genes, debido a que además del estilo de vida, la edad u otros factores, estos tienen influencia en el desarrollo cognitivo, conductual y sensorial, por lo que en la mayoría de los casos es recomendable realizar un examen diagnóstico para descartar esos riesgos. Claramente. Entonces, Carol, ¿tú qué opinas sobre este tipo de trastornos y enfermedades? Pues creo que depende mucho de a qué tipo de público vaya orientado la información, porque algunos son más que consideran que como la esquizofrenia no es algo realmente real, porque no conocen esto o porque está muy estigmatizado por la sociedad. Exacto. ¿Y tú, Nelly, qué opinas algo igualmente, siento que hay muchas personas hoy en día que no conocen el concepto como tal, y algunas puede ser que distorsionan esta información y otras no tienen como que, tal como dice Caro, no tienen como que noción de qué implica todo esto. Ok, ¿y tú, Ana, crees que de verdad todo este tema está criminalizado y estigmatizado también? Pues hoy en día sí, ese tema está muy en debate, ya que pues hay personas de que piensan de que la esquizofrenia no es algo grave, ¿no? O que una persona de verdad como que está loca y no lo detectan como esquizofrenia. Entonces, hoy en día se habla muy poco sobre ese tema. Ok. Bueno, primeramente vamos a arraigarnos en lo que es algo muy controversial, lo que sería la esquizofrenia, ¿no? En este caso, Nelly, ¿tú qué opinas? ¿Qué es? ¿Tú sabes qué es? Sí, la esquizofrenia es un trastorno mental, bueno, lo conocemos como un trastorno mental crónico que suele comenzar en la adolescencia o en la adultez temprana en las personas, de tipo psicótico también, y desarrollo cerebral prematuro, que lleva una cadena de síntomas de psicosis, donde la persona o paciente que lo padece suele distorsionar su realidad, y también es cuando surge esto de que escuchan voces, ven personas, tienen alucinaciones o delirios. Ok. ¿Y ustedes, Ana y Carol, saben algún síntoma diferente, uno igual, uno que hayan escuchado por allá? Sí, por ejemplo, en el aspecto cognitivo que hay en los síntomas de la esquizofrenia, ahí el paciente es cuando se ve afectado, ya que pues es muy poco capaz de realizar acciones de forma creativa y tiende a desconcentrarse demasiado fácil. O sea, por cualquier cosita se desconcentra, no presta atención, y es un problema cognitivo que se le presenta al paciente con esquizofrenia. Creo que también depende de qué tipo de esquizofrenia le puede dar, porque algunas personas se ha vuelto viral que llegan a tener un tipo de esquizofrenia con referente a actores o famosos, y empiezan a creer que ese famoso tiene algo con ellos cuando no es así, y empiezan a depender de que el famoso tenga alguna interacción con ellos, e incluso llegan a atentar con la vida de ellos. Exacto. Bueno, en ese aspecto yo conozco, bueno, con lo que acabas de decir, ¿no? Serían las alucinaciones o lo que serían también delirios. Pero hay que aclarar dos cosas. Las alucinaciones y los delirios no son lo mismo. Aunque suenen casi igual, como sinónimos, pues no lo serían. Porque, por ejemplo, las alucinaciones implican percepciones sensoriales sin estímulo externo, mientras que los delirios son creencias falsas e inflexibles que persisten a pesar de la evidencia contraria. Eso es la diferencia. Digamos, por ejemplo, que un esquizofrénico vive en una película, ¿no? Está viviendo una película constante porque está delirando.
He escuchado sobre un caso que, por ejemplo, un señor, bueno, un muchacho, decía que en su cuarto habían cámaras, había gente que los estaba vigilando, juraba y perjuraba que era el FBI, que lo estaba persiguiendo y que querían algo de él, ¿no? Y también decía que pues había gente que lo pasaba a tocar. Eso ya está implicado con las alucinaciones. Sentía un estímulo, sentía una sensación, mas no había nada presente, y solo él lo podía ver, lo podía sentir. Ahí hay que aclarar cierta diferencia, ¿verdad? Sí, de hecho creo que escuché un caso por ahí que es el de Edvard Munch. No sé si conocen lo que es la obra de El Grito, de la persona que tiene así como que las manos y parece es una pintura. Este autor de hecho tenía delirios de persecución, también tenía, de hecho lo demostraba mucho en sus obras. Por ejemplo, tiene una a la que denominó que se llama Ansiedad, y él plasmaba todos esos como que todos esos pensamientos o todo lo que él solía ver, lo que creía ver, él lo plasmaba en sus pinturas. Entonces, de hecho, esta persona creo que estuvo en el psiquiátrico no sé cuánto tiempo, pero igual, aparte de la esquizofrenia, no tenía como un diagnóstico como tal, pero se creía que tenía esquizofrenia por los síntomas que desarrollaba. Okay. Ustedes han escuchado también de Van Gogh, ¿no? ¿Saben quién es Van Gogh? Muchos ven a Van Gogh como, bueno, su arte lo ven de una manera muy surrealista, muy sacada de la onda, ¿no? Pero eso también implica una característica principal de la esquizofrenia, que sería el pensamiento desorganizado, ¿no? Porque esta se caracteriza por tener dificultades en la estructuración y coherencia del pensamiento, como tú dijiste, ¿no? Sí, de hecho, también como parte de estos síntomas, dice que las personas con esquizofrenia a veces no siempre, o sea, la mayoría de las veces suelen aislarse de otros círculos sociales, o por ejemplo no demuestran sus sentimientos como tal. Esta persona que les acabo de mencionar padecía de depresión y ansiedad, entonces en la mayoría de las ocasiones solía como que privarse del mundo para hacer lo que hacía. Entonces sí, las personas con esquizofrenia son algo un poquito más complicadas. Por ejemplo, sabemos que su proveniencia o su origen es algo desconocido hasta hoy en día, pero se sabe que tiene factores externos y genéticos, ¿no? Entonces puede ser que haya un gen allá que esté desactivado y que algún momento de la vida de la persona que se haya hecho presente lo haya activado, ¿no? Sí, también hay que destacar que muchos adolescentes no tienen en cuenta que si fuman marihuana pueden desarrollar esquizofrenia a temprana edad por el mismo sustancia que es. Exacto. Y el lenguaje también se puede ver afectado, de hecho, porque las personas no procesan como tal información y tienen dificultades para expresarse y resolver problemas, ya sea escolares, sentimentales y todo eso. Entonces también atraviesan de ese tipo de situaciones complejas. Sí. Entonces podemos decir que sus síntomas principales serían como el pensamiento desorganizado, alucinaciones, delirios, la incoherencia verbal, la desorganización del discurso. También. Y otro dato interesante igual es que también los que padecen de esquizofrenia es que ellos puede haber problemas en su aseo personal y deterioro en el aspecto físico, o sea, poco a poco se van descuidando de cómo ellos se ven, ya que se aíslan y como que empiezan a descuidar toda esa parte de su físico y de cómo ellos se ven. Hasta hay personas que a veces, de tanto que ya está avanzada la esquizofrenia, a veces quedan días sin bañarse o arreglarse como debe de ser. Exacto. Y también algo que podemos destacar es que por la pandemia muchas personas se vieron obligadas a quedarse encerradas en su casa y eso pudo haber desarrollado muchos problemas mentales graves. Uno de esos podría ser la esquizofrenia, pero no necesariamente por eso. Exacto. Sí, de hecho, he escuchado también que hay personas que se disocian, o sea, de que, por ejemplo, bueno, las personas con esquizofrenia, de momento estás conviviendo con una persona y le empiezas a hablar de un tema o están como que interactuando, pero de momento a otro cambia abruptamente de tema y luego siguen hablando de otro tema, pero esa persona sigue en ese mismo tema o esa persona cambia a otro tema. Entonces eso es lo que suele pasar también. Sí.
Y pues en esa parte se podría decir que en cuestiones genéticas sería que un pequeño porcentaje de pacientes con esquizofrenia parece tener una pequeña deleción, que es una falta de un cromosoma, ¿no? Entonces sería denominada como una microdeleción en una región del cromosoma número 22. Recordemos que nosotros tenemos, ¿cuántos cromosomas tenemos? 23, ¿no? 23 entonces. Entonces, como tal, generalmente se piensa que una combinación de factores genéticos y ambientales conduce a la esquizofrenia, ¿vale? Sí. Bueno, igual hay que hablar de un poquito de los tipos de esquizofrenia que existen. No sé si han escuchado hablar de estos, pero existen dos tipos. La del tipo 1 presenta una sintomatología positiva. Esto que nos quiere decir que como hay poca anomalía cerebral, el tratamiento es probable y lo que conlleva que la persona tenga un mejor pronóstico, mientras que la del tipo 2, que es todo lo contrario, nos dice que hay anomalías más complejas y en esta ocasión suelen tener como consecuencia el agrandamiento de ventrículos del cerebro y la afectación del lóbulo temporal. Esto quiere decir que las personas con este tipo de esquizofrenia probablemente no tengan un tratamiento y no haya como tal mejora en su situación. Sí, también hay que destacar que el tipo 2, a diferencia del tipo 1, es degenerativa. O sea, aun cuando haya medicamento, la enfermedad va a seguir avanzando y avanzando. Algo destacable de la esquizofrenia, como ustedes habrán notado, muchas personas tienen el estigma con ella porque desde mucho antes se creía que la esquizofrenia era algo más relacionado con asesinos, porque la mayoría de ellos alegaban que tenían esquizofrenia para salvarse de irse a la cárcel e ir a un centro psiquiátrico, porque era más seguro y más agradable para ellos, porque tenían que convivir con personas que no tenían ningún problema y podían salirse con las suyas sin tener que pasar por realmente el daño que ocasionaban a las personas. De hecho, bueno, como dice Carol, no siempre significa que la persona tenga como tal no sea un caso de esquizofrenia. O sea, primero se tienen que tratar a la persona, porque muchas veces vemos a una persona que presenta los síntomas, pero esto no significa que sea una situación, sino que la persona tiene que atravesar un diagnóstico para saber si tiene la enfermedad. Sí, hoy en día es muy complicado saber, es toda una controversia la cuestión de los trastornos mentales, principalmente con la esquizofrenia. Muchos asesinos, mucha gente mala se ha liberado y se ha salido con la suya por este mismo hecho, como comenta mi compañera Carol. Entonces es algo que tampoco se puede regular del todo, ¿saben? Porque, como les repito, determinar si una persona tiene este tipo de trastorno es muy complicado. Pero vamos a separar esta parte y vamos a hablar de otro trastorno. Díganme, ¿ustedes conocen otro tipo? Sí, sobre el trastorno de la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad dice que se produce a causa de una diferencia de edad de un solo gen. Y esta enfermedad es curiosa porque solo se presenta después de los 30 a 40 años. Pero igual nos dice que hay dos formas de esta enfermedad, que es cuando ya esta enfermedad es la aparición en la edad adulta, y una enfermedad es la aparición de enfermedad temprana, que se presenta a un niño pequeño. Y entonces hay dos tipos de esta enfermedad, que es donde se presenta en la persona adulta, y igual hay ocasiones en las que se presenta a un niño de pequeño. Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que en este caso la enfermedad de Huntington es autosómica o es dominante? Es dominante. ¿Dominante? ¿Los dos? ¿O solo una? No, son los dos. ¿Son las dos? Es autosómica y también dominante. Es autosómica ya que esta enfermedad afecta a un cromosoma no ligado al sexo, y por lo tanto hombres y mujeres pueden verse afectados a que les dé esta enfermedad. O sea que este no perdona. No perdona. No perdona. Bueno, entonces
digamos que a cualquier persona sin distinguirle le puede tocar, ¿no? Sí, pero es más probable que si tu padre lo tiene, tú lo vayas a heredar. No va a saltarse una generación, va de generación en generación en generación. No va a haber alguien de tu familia que no lo vaya a heredar. Dios, no puede ser. Yo digo que es más culpa del papá. No sé, hay que echarle la culpa. Bueno, y eso de Huntington, he escuchado que tiene ciertos síntomas muy extraños, ¿no? Como las alteraciones del movimiento. Afecta mucho la movilidad de las personas porque la enfermedad tiene la característica de que afecta a las neuronas y las hace que se vuelvan inservibles para las personas. Y las neuronas son algo importantísimo para nuestra existencia. Sin ellas, todo lo que nosotros hacemos no sería de nada. Ni siquiera deberíamos existir si no tuviéramos neuronas. Y eso es lo que les ocurre a las personas que tienen Huntington. Su probabilidad de vida es dentro de 10 a 15 años. Así que si te lo detecta cuando tienes 30, a los 45 ya estás más que para allá. Sí, pero igual te presenta dificultad muscular, que es cuando aparecen anomalías en la forma de caminar. Empiezas a no caminar bien, tienes muchos tropiezos, te tropiezas mucho, caminas, te vas de lado. Entonces ya no hay esa actividad muscular en tu cuerpo. Y aparte por la edad, pues imagínate, tienes 30, 40 años y ya tienes 40 años, entonces cuando ya estás más grande, ¿no? Entonces ahí va afectando más tu forma de caminar, te afecta en la forma muscular. De hecho, también vi que como en el aspecto emocional o conductual y psiquiátrico también suelen presentar cambios de humor o problemas de carácter, depresión, irritabilidad, impulsibilidad o inclusive la agresividad, ¿no? O sea que... también, bueno, escuché por ahí que también les altera el sueño, o sea, muchas personas suelen presentar problemas de insomnio y aislamiento social, que es cuando se aíslan de la sociedad misma, porque la mayoría de las personas que tienen Huntington les resulta diferente volver ni siquiera pueden retomar la vida que tienen desde que empiezan a tener los síntomas, porque hay una serie que se llama Doctor House, en donde una de las personas que trabaja ahí como ayudante de él, que es doctora, le empiezan a dar los signos de Huntington y se le empieza a ver la dificultad que tiene para retomar su vida normal como doctora, y eso el Dr. House se lo dice, que tiene muy poco tiempo para seguir haciendo de doctora porque te empieza a limitar así de rápido. Solo empiezas a tener los primeros síntomas y va escalando. No vas a tener un tiempo de que te vas a dar cuenta de que pues tengo el Huntington, voy a darme mi tiempo de asimilar lo que tengo. No te dan nada de tiempo, solo apenas estás en el primer síntoma, que podría ser movimientos involuntarios, como que te tiemble la mano o incluso tengas como que... ¿Capacidad? ¿Qué cosa? Problemas ¿Un problema? Problemas de concentración. Ajá, de concentración, también como que impulsividad o... Bueno, depende de cómo es que empiece a darse, pero pues de eso muy rápido todo. Sí, más que nada yo creo que en eso afecta mucho, ya que las personas que padecen Huntington, como dijo Carol, las personas a veces sus manos no las pueden controlar, se empiezan a mover, entonces eso igual les provoca irritabilidad, ya que a veces quieren agarrar, sostener las cosas y por la cosa que su mano se mueve y no pueden sostenerlo, entonces es uno de los factores que afecta también a ellos. Por ejemplo, ¿te acuerdas del caso del señor que se llama César Carballo? Ese era un hombre que ya tenía 45 años. Entonces ese hombre, de repente sus manos, sentía cómo se empezaban a mover y todo se le caía de las manos. No podía sostener algo porque sus manos temblaban. Y es que ahí cuando él ya se da cuenta de que puede padecer esa enfermedad, ya que sus padres lo padecieron también. Entonces, entonces ya ahí él se da cuenta de que eso puede ser. Y ya a causa de eso, de que ya no podía hacer las cosas porque él trabajaba, entonces ya no podía hacer las cosas con sus manos. Entonces ahí tuvo que dejar su trabajo y él era vigilante de seguridad. Era vigilante de seguridad y tuvo que dejar su trabajo. Entonces ahí es cuando él empieza como que a notar más síntomas que se le van avanzando, pero de igual forma se dan cuenta que sus hijos igual empiezan a tener esos síntomas también, y es cuando ahí se dan cuenta que de verdad es hereditario, pero más que nada es por
le da a mujeres y a hombres, pero más que nada esa enfermedad viene por parte del papá, más que nada. Sí, de hecho es muy cierto lo que dice Ani, porque yo ya había escuchado en varios casos que, de hecho, las personas con este problema tienden o sea, de momento está realizando alguna actividad cotidiana y de momento como que pierden el equilibrio y se caen, ¿no? Bueno, yo había escuchado algo así. Sí, yo escuché muy poco del tema, pero Sobre es lo mínimo que sé. Pero se dice que la enfermedad de Huntington no tiene, ¿cómo se llama? Cura. Solo tiene tratamientos, no tiene una cura. Pero como es degenerativa, no, aun cuando haya tratamiento, la enfermedad va a seguir avanzando. Exactamente. No hay una probabilidad de 100% que te diga que vas a quedar 100% curado. Sí, esa es la característica de los trastornos neurodegenerativos. Como dijo Carol, las neuronas son sumamente importantes. Y pues imagínense un trastorno que las va deteriorando con el tiempo. Es sumamente horrible, ¿no? Porque arruina prácticamente, no la arruina en su totalidad, pero sí perjudica a cuántas personas. Un trastorno de esta clase representa entre 5, 3 y 1%. Pero ¿cuánta población total somos? 7 billones, ¿no? Y hasta más, muchísima gente. Imagínate cuánto representa un porcentaje nada más. Sí, también hay que destacar que esta enfermedad no solo afecta a la persona que la tiene, sino al núcleo de las personas y los amigos que están con él, porque llega la enfermedad a estar tan avanzada que la misma persona ni siquiera se puede mantener de pie, no puede vestirse, no puede ni siquiera bañarse o hacer algo más mínimo como agarrar el control y poner un programa, no puede hacer nada. Sí. Bueno, eso sería... Como o sea, ya como terminando ya lo que son los últimos temas, vamos a retomar como que una pequeña parte conclusión de lo que vimos, que es por ejemplo de la esquizofrenia. Pues aprendimos que conlleva una cadena de síntomas que no necesariamente la persona siempre en los casos presenta esquizofrenia como tal, pero también puede ser ya sea del tipo 1 o del tipo 2 puede y depende mucho el diagnóstico. Y en el caso de la de Huntington, sí, por ejemplo, un dato de esto es sobre que, pues sabemos que tenemos 23 cromosomas, ¿no? Entonces, en cada par de ese cromosoma viene del padre y pues otro par viene de la madre. Entonces, por ello, cada hijo de un padre con esta enfermedad tiene una probabilidad del 50% de poder padecerla. Sí, pero sí, en cambio, si un hijo no hereda el gen, pues obviamente no va a contraer la enfermedad. Pero si, y eso cuando no la contrae, pues no puede transmitirla a su descendencia. Pero si una persona lo hereda, tarde o temprano a su descendencia le va a dar la enfermedad sí o sí, ya que pues ya la persona, o sea, el padre ya tiene el gen de esa enfermedad. Sí, como dije al inicio, aquí dice mi compañera Ani que es del 50%, pero la mayoría de casos que hay ahorita es de generación en generación, y cuando la enfermedad deja de pasar a una generación, ahí se detiene y ya nadie vuelve a tenerlo o a presentar síntomas algunos relacionados con el Huntington. Bendito Dios, ¿no? En este caso, las personas que presentan la enfermedad de Huntington, por ejemplo, es hereditaria. Y si se presenta, por ejemplo, a partir de los 30, ponle tú, la persona puede seguir con su estilo de vida o a través, o sea, cuando vaya presentando los síntomas, cada vez le va a ser más difícil entonces adaptarse a su entorno, ¿no? Sí, exactamente, porque van avanzando sus síntomas y a veces necesitan ayuda para poder realizar sus actividades porque lo dejan de hacer por la forma en cómo actúan su cuerpo, o sea, no pueden sostener las cosas. No pueden tener control de ellos mismos. O sea, prácticamente les puede generar otras cosas, ¿no? Como que sería la depresión. Sí, es uno de los característicos. En el caso que dijimos nosotros de César, el hermano de él se suicidó porque empezó a tener los síntomas de Huntington, y para no molestar a su familia o a sus amigos con la enfermedad decidió acabar con su vida. Sí, entonces es horrible cuando están más conscientes de que padecen ese tipo de trastornos. Porque no pueden hacer nada por ellos, o sea, por sí mismos. No se ven como una ayuda. carga. Exactamente, y por eso igualmente llegan a ese tipo de depresión, de estar así como diciéndote, ¿para qué sigo aquí si pues ya no puedo hacer nada por mí mismo, necesito ayuda de todo y no quiero ser una carga? Es por eso igual que llegan a ese punto. Sí, y la parte es que destacar que hay veces que cuando, no sé,
tu padre lo tiene, empieza a presentar los síntomas y tiene 30 años y tiene un hijo de 5 años, puede hacer unos estudios para ver si es posible que él tenga la enfermedad, y si sale así es como que estás sufriendo porque lo tienes y lo estás presentando, y mientras tú lo vas presentando sabes que va a llegar a una edad en donde tu hijo también lo va a llegar a presentar, y como que te da todavía más el shock de saber que pues es culpa tuya que tu hijo vaya a llegar a sufrir en algún momento. Sí, y es que el diagnóstico es sumamente importante en todo esto, porque si nosotros como, bueno, las futuras generaciones como padres que van a ser, o hasta cercanos, amigos, qué sé yo, pues es muy importante distinguir ese tipo de rasgos, características y comportamientos no tan normales que digamos, aunque no empleemos el término normal, ¿no? Porque eso sería generalizar y suena algo mal, ¿no? Pero el diagnóstico es sumamente importante, lo repito. Si algún pariente tuyo, algún cercano, pues notas que tiene este tipo de rasgos que acabas de mencionar, pues es muy importante que se haga un chequeo para saber si padece algo. Sí, de hecho, aunque por ejemplo, aunque en estos sitios, bueno, en el caso de la esquizofrenia que sí tiene un mejor pronóstico, en tanto la del tipo 1, bueno, la diferencia aquí es que la de Huntington no tiene una cura, pero yo pienso que las personas que padecen de esta enfermedad están rodeadas de, no sé, de su familia, amigos, personas que pueden facilitarle un poco las actividades cotidianas mientras más difícil sean los síntomas y más complejos se le presenten. Yo creo que las personas del entorno también influyen mucho en esto, ¿no? Porque en ocasiones pues ayudas a la persona. Sí, no, porque como es una enfermedad que sabes, que ya viste que un familiar lo tuvo, como que te hace más difícil saber que va a llegar a un punto en donde las personas van a tener que ayudarte a ti a hacer todo, porque ni siquiera puedes ir al baño. Es como que empiezas a darte cuenta de la realidad de lo que vas a tener que vivir, porque como ya lo viste, sabes el peso que le vas a dar a las personas, porque tal vez tú tuviste una edad en la que te tuviste que hacer cargo de la persona que lo tuvo, y saber que lo que tú hiciste en algún momento lo van a hacer otros, como que sí te da mayor peso. Y al cambio las personas con esquizofrenia a veces ni siquiera se dan cuenta de las cosas que está haciendo su familia, y no sienten el peso de todo el daño que le están ocasionando. Al cambio con el Huntington saben que su familia está sufriendo porque lo pueden ver. Exacto. Bueno, pues se nos acaba nuestro tiempo aire, ya nos van a cobrar más. Así que vamos a tener que cortarlo hasta aquí. Es un gusto que nos hayan escuchado, que hayan oído las diferentes opiniones y el diferente conocimiento que se ha adquirido. Entonces hasta aquí llega el canal de los mentalistas, ¿no? Aquí con mi compañera Ana Kutz, Carlos López, Nerea Argüelles, y yo pues le repito, Joshua Alonso. Es un gusto y un placer haber hablado para ustedes. Muchas gracias.